se va a ir sumando gente. Empezamos a grabar. Estamos en una de las charlas de la segunda jornada del ciclo de charlas de ecocardiografía e imágenes cardíacas, organizada por la Asociación de Cardiología de Santa Fe. En esta oportunidad tenemos un invitado de Rosario, él es el doctor Carlos Dumont, que es jefe de servicio de cardiología del Hospital Privado de Rosario y es especialista en imágenes cardiovasculares. Como decíamos, como hablábamos recién, una charla difícil porque es muy amplia. La verdad que para una charla sola quizás no alcance, pero es un tema muy interesante que a los cardiólogos que hacemos, en mi caso, ecocardiografía, nos sobrepasa porque el eco creo que se quedó corto. Antes de empezar con la charla, decirles y recordarles a los presentes y bueno, también para que se difunda, recuerden que la semana que viene a las 20 horas tenemos la tercera jornada presencial del encuentro entre CONAREC y Asociación de Cardiología de Santa Fe, un caso clínico, perdón, a cargo del Hospital Cuyen, así que están todos invitados. Luego de esa convocatoria, a las 21 horas, haremos la asamblea de designación de autoridades de la asociación. También comentarles que en el ciclo de jornadas de ecocardiografía, el mes próximo tenemos el día 19 de octubre, miércoles, complicaciones del infarto, mecánicas del infarto, a cargo de Andrés Russo del CEMIC de Buenos Aires. Y en noviembre, el 16 del 11, terminamos este año con el cierre a cargo de la doctora Alma Rioja desde Santiago de Chile con insuficiencia aórtica, un abordaje multiparamétrico y multiimagen. Bueno, dicho esto, Carlos, te invito a que nos deleites. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología de Santa Fe. Bueno, el tema que yo le voy a hablar, voy a tratar de ser es un tema bastante complicado en algunos aspectos, porque nosotros como cardiólogos no estamos habitualmente, como en otras especialidades, a manejar patología tumoral, ¿no es cierto? Entonces realmente muchas veces escapa a la formación cardiológica que tenemos. Si bien la mayoría de los que hacemos imágenes y más los que hacemos más allá de eco, a lo mejor resonancia y tomografía, estas cuestiones nos suelen derivar pacientes para tener una evaluación un poco más precisa de alguna masa que inicialmente se valoró o se describió en la ecocardiografía. Inicialmente, bueno, sabemos que dentro de lo que es la modalidad de imagen, la ecocardiografía es la técnica de elección. Muchas veces estos pacientes son asintomáticos o oligosintomáticos y el primer estudio que uno le hace de rutina por una evaluación cardiovascular en general se le hace el eco y se le descubre la masa cardíaca. A veces uno puede completar la valoración con el eco transesofágico. En general no es una metodología diagnóstica, más allá en alguna cuestión en particular, que hoy teniendo técnicas con una mejor resolución espacial como la tomografía y la resonancia nos aporte demasiado, pero bueno, en algún caso en particular, más en algunos centros que no tienen técnicas de imágenes, podríamos decir, avanzadas como tomografía y resonancia, puede ser de utilidad para tener una mejor apreciación diagnóstica. La ecografía con contraste, bueno, en nuestro medio no tenemos la habilitación de ANMAT del contraste, con lo cual esto queda un poco excluido. Y tenemos la tomografía de corte, donde la mayoría de los centros, tanto en Rosario como en Santa Fe, cuentan con tomografía y resonancia cardíaca. La ecocardiografía tiene ciertas ventajas, indudablemente es una técnica que es rápidamente disponible, identifica la morfología y la localización, valora mediante técnicas Doppler la repercusión hemodinámica que puede tener una masa cardíaca, ya vamos a entrar en algunos detalles. Y la desventaja que tiene, indudablemente, más allá de ser operador dependiente y la restricción que uno puede tener de la ventana acústica, no hay una buena valoración a veces de lo que es cavidad derecha, uno está limitado por el paciente con sobrepeso, el paciente POC, y no nos permite muchas veces, o no nos permite esta técnica, tener una caracterización tisular que sí nos aporta la tomografía y la resonancia. Fíjense ustedes, cuando uno va a hacer una comparación de las técnicas de imágenes, y esto es importante tenerlo presente, indudablemente la resonancia y la tomografía, tener una muy buena resolución espacial, vamos a tener un muy buen campo de visión, nos permiten hacer una caracterización tisular, sin lugar a duda, la técnica gold estándar para esto es la resonancia, con las diferentes modalidades que ya vamos a ver. La tomografía también, a través de las unidades Hanfield, nos permiten tener una apreciación
de la caracterización tisular, no tan buena como la resonancia, pero aporta. La resolución temporal, sin lugar a duda, el que tiene mejor resolución temporal es la ecocardiografía, por eso en masas pequeñas, chicas, pongámosle endocarditis, realmente no tiene sentido pedir una resonancia, una tomografía para valorar una imagen pequeña y móvil, donde la apreciación que vamos a tener con el eco, y en estos casos a veces con el eco transesofágico, va a ser mucho mejor que la resonancia y la tomografía. Y esto es un poco lo que les decía anteriormente. La ventaja de la tomografía y la resonancia es que podemos tener imágenes en cualquier plano, que esa es la limitación del eco, permite determinar la relación que tiene la masa que estamos estudiando con las estructuras del mediastino. Esto, sin lugar a duda, la tomografía y la resonancia tienen una gran ventaja con respecto al eco. Va a permitir determinar componentes de la masa, como hablamos anteriormente. Lo mejor es la resonancia, pero cuando tenemos masas calcificadas, la tomografía acá es muy útil. Y como le dije anteriormente, masas móviles. Muchas veces yo que hago resonancia me derivan pacientes para ver vegetaciones endocárdicas o para ver ciertas alteraciones o fibroblastoma, que son imágenes tumorales pequeñas a niveles valvulares, donde acá en general el eco y el eco transesofágico es la mejor modalidad y no tiene sentido muchas veces pedir una resonancia, una tomografía, generar más costos para algo que no nos va a definir la etiología. En la tomografía, bueno, indudablemente vamos a tener imágenes precontraste, con el contraste y el postcontraste, a través, por ejemplo, fíjense, esta es una masa que nos va a dar, uno poniendo el ROI sobre la masa, nos va a dar una determinada cantidad de unidades Hanfield, y fíjense ustedes que de acuerdo a las unidades Hanfield uno puede tener una apreciación de la característica del tejido. Indudablemente, si es hueso, va a tener una unidad de Hanfield mayor de 1000, si es aire, menor de 1000, si es agua va a estar cerca del 0, si es músculo 50, la región que captó contraste va a tener cerca de 300, o sea, yo lo que le quiero reflejar con esto es que si bien uno habla de caracterización tisular y pone como gol estándar la resonancia, hoy en día con tomografía uno puede tener también una apreciación tisular, si bien no es lo ideal, es bastante, nos aporta bastante a la hora de lograr una caracterización de la masa más allá de la resolución espacial que tiene este método. ¿Cuándo va a ser, sin lugar a duda, mejor la tomografía que la resonancia? Sin lugar a duda, cuando tenemos que hacer un test rápido por la condición clínica del paciente, porque el paciente tiene una miocardiopatía dilatada y no tiene la posibilidad de estar 40, 50, 60 minutos en un resonador. Cuando el paciente tiene implantado un dispositivo donde no le podemos hacer muchas veces resonancia, a menos que tenga dispositivos que sean compatibles con los resonadores, que tienen que ser sí o sí ser de 1.5. Si el paciente tiene una falla renal significativa, está contraindicado el gadolinio. También balancearemos si se puede utilizar el contraste con yodo. Si tenemos que hacer concomitantemente una valoración coronaria o valorar lesiones calcificadas, acá la tomografía tiene una gran utilidad, ya vamos a ver algunos ejemplos. La resonancia nos permite valorar muy bien los tumores cardíacos porque obtenemos imágenes en cualquier plano, determina la relación con estructuras adyacentes y determina también el componente de la masa. Ustedes saben que en resonancia vamos a tener imágenes ponderadas en T1, imágenes ponderadas en T2. Las imágenes ponderadas en T1 van a tener una hiperintensidad en todo lo que es grasa y una hipointensidad en lo que es agua, y esto nos va a generar una diferencia de contraste, y las ponderadas en T2 la vamos a ver hiperintensa en todas las imágenes que son agua, hipointensa en lo que es grasa. Entonces, jugando con estas diferentes secuencias que podemos hacer con la resonancia, podemos hacer una caracterización tisular y diferenciar lo que es grasa de agua de un miocardio normal. Dentro de lo que es la cinética del gadolinio, esto para entender un poco la secuencia, uno administra el contraste de gadolinio, hace una primera secuencia que es la perfusión, donde este primer pasaje se distribuye todo el gadolinio en el músculo cardíaco. Y fíjense ustedes en la imagen que vemos ahí, es un paciente que tuvo un infarto apical y en la punta tiene un trombo. Bien, esta imagen, o sea, el trombo es una masa vascular, no vamos a entrar en detalle, pero en esta imagen de perfusión se ve claramente que es una masa que no perfunde en un segmento aquinético, sin lugar a duda tiene que estar relacionado con un trombo mural. Después de inyectado el contraste, ese contraste en un miocardio normal
se va a producir a los 8 a 10 minutos un proceso que se conoce como washout o lavado, en donde si no hay ninguna alteración estructural o infiltración o necrosis a nivel miocárdico, ese gadolinio se va a lavar del miocardio y uno va a ver el miocardio negro. Si el paciente tuvo un infarto previo, si el paciente tiene un infarto agudo donde hay una ruptura de la membrana celular, si el paciente tiene una miocardiopatía infiltrativa, como puede ser amiloidosis o una inflamación como puede ser una miocarditis, indudablemente se altera la estructura a nivel celular e intersticial y ese gadolinio va a quedar atrapado a nivel miocárdico y al quedar atrapado va a generar una imagen de hiperintensidad en la secuencia en T1 que lo vamos a ver bien blanco. Entonces esta diferencia focal de una imagen bien blanca en una imagen bien negra nos va a caracterizar, y esto es lo que es el realce tardío, que es de mucha utilidad, no solo la valoración de miocardiopatía y cardiopatía isquémica, sino también la valoración de las masas miocárdicas. En la resonancia uno va a utilizar inicialmente secuencias funcionales. En la secuencia funcional vamos a tomar imágenes axiales, coronales y sagitales en sangre negra, que son las imágenes anatómicas. Va a tener secuencias en sangre blanca, que son las imágenes en cine, que es la que utilizamos con frecuencia para valorar la función tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y después tenemos estas secuencias estructurales en T1, T2 y T2 estrella, la T2 estrella para ver el depósito de hierro, T1 y T2, como les dije anteriormente, pondrán en T1 o en T2. Hacemos la perfusión de primer paso, como les mostré recién, luego la inyección de contraste. Hacemos el realce tardío para ver si realmente hubo perfusión en esta masa tumoral que vamos a evaluar. Y posteriormente hacemos el T1 tardío, o sea, nos tomamos de 550 a 60 milisegundos para hacer una nueva imagen de T1 y esto es muy útil para ver la presencia de trombos, como vamos a entrar en detalle después con algunos ejemplos. Entonces, estas son las secuencias que uno utiliza habitualmente cuando está haciendo una resonancia y quiere evaluar la presencia de una masa cardíaca. Como ustedes ven acá, en la resonancia tiene cada tumor tiene una característica. El mixoma, esto indudablemente, muchas veces nosotros buscamos estas tablas para ver la característica, si bien hay algunos que son bastante típicos, pero bueno, yo creo que el concepto fundamental acá es que si bien la resonancia nos permite caracterizar, lo fundamental en estos casos muchas veces para dar la orientación diagnóstica es la localización del tumor. Si encontramos un tumor a nivel valvular, lo más probable es que sea una vegetación, un fibroblastoma. Si encontramos una masa adherida al septum interauricular, lo más probable es que sea un mixoma. O sea, la localización indudablemente ya nos da la primera aproximación diagnóstica, si bien hay excepciones. Uno ve fibroblastomas a nivel del ventrículo izquierdo en el músculo, que están adheridos al endotelio del músculo y no en las válvulas. Si bien estas son excepciones, donde valorando con las técnicas de caretinamiento tisular uno puede tener una apreciación más precisa, en lo que es el diagnóstico inicial siempre el concepto fundamental es, de acuerdo a la ubicación que tiene el tumor y las características que vamos a ver después, uno va a tener una orientación diagnóstica y de acuerdo a eso también si tiene una orientación sobre la etiología maligna o benigna. Pero bueno, esto es un poco para que tengan una idea de que cada tumor va a tener ciertas características, ya vamos a entrar después con algunos detalles en cada uno. Desde el punto de vista práctico, lo primero que uno tiene que ver, nos encontramos frente a una masa. Esta masa puede ser una masa o puede ser una pseudomasa. Esta es la primera pregunta que nosotros nos hacemos desde el punto de vista práctico cuando vemos una estructura a nivel cardíaca que no es normal. ¿Qué es la pseudomasa? Las pseudomasas son estructuras que son normales, son remanentes embriológicos que no corresponden a un tumor. ¿Bien? No corresponden ni a lo que es un tumor ni a un pseudotumor. O sea, la primera aproximación, masa-pseudomasa. La pseudomasa, esto es una pseudomasa. Esto es una válvula de Eustaquio prominente. Ustedes saben que lo que es la formación embriológica del seno venoso se divide en un velo derecho y un velo izquierdo. El velo derecho se forma la válvula de Eustaquio, en el velo izquierdo se va a unir una parte al septum interauricular formando el septum secundum y la otra parte se va a formar lo que es la válvula de Tevesio. Bien, esta es una estructura remanente que es una estructura normal, o sea, esto entra en lo que es la clasificación de pseudomasa. Esto que vemos acá es lo mismo, una prominencia, la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio. Estas son imágenes que son pseudomasas, son estructuras normales
remanentes embriológicos que no lo tenemos que confundir con un pseudotumor ni con un tumor. La clasificación que hacemos es de pseudomasa. O esta imagen que ustedes ven acá, fíjense que tiene lo que es la red de Chiari, que es una extensión en el nivel de lo que es la válvula de Eustaquio hacia el septum interauricular, a nivel de la fosa oval. Este remanente embriológico, esto es, no hay que confundirlo con ninguna patología tumoral, esto es una pseudomasa. Ojo, fíjense acá lo que se ve ahí en la aurícula derecha, esa imagen, ese botón que se ve abajo en la aurícula derecha, eso no es ningún mixoma, eso es una cresta terminalis prominente. Eso lo vemos, se ve con frecuencia, muchas veces se piden estudios complementarios de resonancia para realmente diferenciar que no sea un mixoma. A veces cuando son prominentes generan cierto diagnóstico diferencial, pero bueno, es frecuente a veces encontrar una prominencia de la cresta terminalis y eso es una pseudomasa, es una estructura normal, es un remanente embrionario. Otras pseudomasas son lo que podemos ver a veces cuando vemos, fíjense ahí en transesofágico, cuando estamos viendo la orejuela, en los músculos pectíneos, o en esa imagen que vemos en la vena pulmonar superior derecha, fíjense esa imagen que tenemos ahí en la desembocadura que genera como un tubérculo, que también da la sensación, esa es una estructura también totalmente normal. Estos son pseudomasas. La otra cuestión, como puede ser, uno lo puede tomar, ya es una cuestión diferente, pero entra dentro de la clasificación de pseudomasa, si bien no es un remanente embriológico, son estas imágenes lineales. Fíjense ustedes, estas son las excrescencias de Lams. Fíjense que se ven ahí, esa imagen lineal que uno la ve en la cara ventricular de la válvula semilunar o en la cara ventricular auricular de las válvulas auriculoventriculares. Estas son imágenes comunes de ver, estas excrescencias de Lam son lineares, filiformes, suelen ser múltiples, están localizadas en las líneas de cierre valvular en la superficie ventricular de las válvulas semilunares y auricular de la mitral. Y no interfieren en la función valvular. Esto también son estructuras que no hay que confundirlas con una masa, ni con un pseudotumor, ni con un tumor. Otra cuestión importante, muchas veces en el eco, pacientes que tienen hernia de hiato, cuando estamos viendo en el apical de 4 cámaras, vemos una imagen ahí que desplaza la aurícula izquierda. Esto puede ser y se ve muy bien cuando uno lo completa el estudio con una tomografía o con una resonancia, donde muchas veces los pacientes con una hernia de hiato y un desplazamiento, un ascenso del estómago, a veces al ser aire no se ve con la ecografía, lo único que uno ve es un desplazamiento y una compresión de la aurícula izquierda, y bueno, francamente, con un estudio de tomografía o de resonancia vemos bien los antros gástricos, como hay un reflujo gastroesofágico, una hernia diafragmática, y la causa acá no es un tumor, sino es un pseudotumor por un ascenso del estómago en la caja torácica. Entonces, la primera aproximación, masa y pseudomasa. La segunda aproximación, descartamos que es una pseudomasa, no es ninguna estructura de las que hablamos anteriormente, entonces vamos a ver si esto es un pseudotumor o un tumor. Para ver si es un tumor o un pseudotumor, acá ya es importante el approach que uno va a tener con la resonancia. La resonancia tiene la ventaja, con la técnica de perfusión de primer paso, de valorar la vascularización. Y acá uno de los criterios fundamentales es que el pseudotumor no está vascularizado y los tumores en general están vascularizados. Entonces, ya con la técnica de resonancia, y por eso yo les mostré un poco los pasos iniciales que uno hace cuando hace la secuencia de resonancia, cuando uno ve una masa en ecografía y ese tumor, uno descartó obviamente que es una pseudomasa, estamos hablando ya de que esta masa es ver si realmente es pseudotumor o un tumor. Si vasculariza, ya nos va a estar haciendo pensar que puede ser un tumor. Si no vasculariza, es un pseudotumor, y dentro de lo que es pseudotumor, vamos a ver que esto puede ser grasa, puede ser líquido, puede ser calcio o puede ser trombo. ¿tá? Entonces, el pseudotumor en la resonancia, cuando hacemos la inyección de perfusión de primer paso, no va a tener pasaje, y ahí vamos a tener que indudablemente no son estructuras normales,
pero no son estructuras patológicas. O sea, es grasa, es un aumento de la grasa, como puede ser un infiltrado lipomatoso del septum, puede ser una calcificación, una necrosis gaseosa de la válvula mitral posterior, puede ser un trombo en la aurícula izquierda, en la orejuela o en el ventrículo izquierdo por una quinesia, o puede ser un componente líquido. Esto es lo que nosotros nos referimos como pseudotumor y que no tienen vascularización en la técnica de resonancia. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de lo que es pseudotumor. Las vegetaciones, indudablemente la vegetación entra dentro de esta categoría, no es un tumor propiamente dicho, no está vascularizado, indudablemente superficies valvulares en área de endocardio, esto en general son masas móviles oscilantes que van a tender a calcificarse en estadios crónicos y pueden generar disfunción valvular. Habitualmente los que vemos en general son de origen infecciosa, a veces pueden ser también de origen no infecciosa en la endocarditis de Lehmann-Sachs, como puede ser en un paciente con lupus, etcétera, o en la endocarditis marasmática del paciente con desnutrición. La presencia de trombos también obedece a lo que es esta pseudomasa vascular, es la masa cardíaca más frecuente. En general se asocia con patología cardíaca subyacente, o sea, o el paciente tiene una fibrilación auricular, una valvulopatía, una estenosis mitral que favoreció la formación de trombo, o tiene una cardiopatía isquémica que favoreció la aparición de trombo en el ventrículo izquierdo o una miocardiopatía dilatada. Como se ve en la imagen ahí, en el transesofágico, la presencia de un trombo en la orejuela. Entonces, esta imagen, la presencia de un trombo en la orejuela, la vamos a ver. La técnica habitual de elección es el transesofágico. En algunos casos, si el paciente, por condición clínica del paciente, uno no le puede hacer una sedación para hacer el estudio transesofágico, también se puede valorar a veces el trombo con resonancia. Fíjense, esta es una imagen de perfusión de primer paso en la resonancia, donde vemos claramente el trombo en la orejuela izquierda, y también se puede valorar por tomografía. Bien. Este es un paciente que era un jugador de rugby, que tuvo una disección espontánea de la arteria descendente anterior traumática, había hecho una quinesia apical, y fíjense ustedes el trombo que tenía adherido en la punta del ventrículo izquierdo. Indudablemente, cuando uno ve esta masa en un paciente que ya ha generado una repercusión, una mejoría de la función ventricular, le puede generar algún tipo de duda si esto es algún otro tipo de tumor. Indudablemente, conociendo el antecedente que tuvo el paciente, que indudablemente cuando lo vimos inicialmente tenía trastornos de motilidad, el hecho de ver ya una masa en pacientes con trastornos de motilidad, el primer diagnóstico es la presencia de un trombo, y en este sentido, la resonancia, como les dije anteriormente, ya vamos a ver después un caso, la resonancia nos va a permitir, con la secuencia realce de secuencia tardía en T1 prolongada, ver que es una masa avascular y que lo que tenemos acá es un pseudotumor y no es un tumor. Este es otro caso de un trombo, fíjense, de un paciente que tenía un foramen ovar permeable y donde tiene este trombo. Yo he visto 2 o 3 casos de este trombo en serpentina, que el trombo en la aurícula izquierda se va metiendo por el foramen oval y va a la aurícula derecha. Esto también es una imagen para que recuerden, no es ningún tumor, habitualmente son procesos trombóticos. Este paciente tenía una trombofilia y estaba fibrilado, y bueno, fíjense cómo desarrolló este trombo en serpentina que pasaba a través del foramen oval de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esto es lo que le decía anteriormente, la presencia de un trombo cuando uno hace las secuencias de realce y hace el T1 tardío, un T1 cerca de los 550, 600 milisegundos, podemos ver claramente de una masa que es avascular. Esta masa avascular en el contexto de un paciente fibrilado en la aurícula o en un paciente con miocardiopatía dilatada o trastornos de motilidad, indudablemente el primer diagnóstico es un trombo. Si vemos la detección de trombo y la sensibilidad que tiene cada método, la resonancia es mucho más sensible y específica que el eco transtorácico y el eco transesofágico, por eso es la técnica de elección, y fundamentalmente aumentamos mucho la sensibilidad y la especificidad cuando hacemos esta secuencia de T1 tardío a los 600 milisegundos, que nos permite realmente poner el sello que está en una imagen avascular y que lo que vimos acá es trombo.
Muchas veces estos trombos pequeños y murales pasan desapercibidos. Fíjense ustedes, estos son todos casos de la literatura de pacientes con cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica. Fíjense, pequeños trombos adheridos a la pared isquinética o aquinética, como pasan desapercibidos con el eco y se ven claramente con un estudio de resonancia, fundamentalmente con el T1 prolongado. Esta otra imagen, que es lo que podríamos llamar pseudotumor, y acá corresponde no a trombo, sino a calcio. Fíjense, esta es una imagen, este es un paresternal, lo que vemos es una imagen bien hiperecogénica en la valva posterior de la mitral. Esto lo que se llama es necrosis gaseosa de la válvula mitral. Cuando lo vemos, no es una patología tampoco tan infrecuente. Uno no tiene que acá asustarse en que esto puede ser un tumor, un mixoma, ni ninguna cosa rara. Tienen un componente bien hiperecogénico, y cuando está comprometiendo solamente la válvula mitral y no altera significativamente la función, habitualmente uno se queda con esto y lo controla a veces con frecuencia con ecocardiografía. Si genera alguna duda, uno puede pedir otras técnicas, como puede ser la resonancia, con las secuencias, como le dije anteriormente, T1, en T2, T2 con saturación grasa, con reales, etcétera, donde se ve realmente que la imagen, esta masa no está vascularizada. Fíjense que no ha generado sustancia de contraste ni realce tardío, y si le hacemos a estos pacientes un estudio de tomografía, fíjense que la tomografía en estos casos nos permite ver bien el componente cálcico, como es un bodoque de calcio que se pone en la válvula mitral posterior. Se forma un acúmulo de calcio y se produce una necrosis gaseosa central. Esa necrosis gaseosa central es la que vemos en la resonancia, fíjense, de realce tardío, que se va generando una licuefacción interior, que es lo que se ve en la resonancia. Pero acá el diagnóstico fundamental, cuando vemos una imagen hiperecogénica en la válvula posterior, es una necrosis gaseosa, granulomatosa se llama, de la válvula posterior, con seguimiento con eco suficiente. A veces, si genera alguna duda, uno puede complementar con las técnicas de resonancia o de tomografía para ver el calcio. El quiste pericárdico celómico, un componente de una cuestión congénita, que uno ve realmente en un componente líquido. La resonancia acá nos permite ver en las secuencias T1 y T2. Fíjense en T2 como tiene componente líquido, la hiperintensidad. Esto es un poco lo que les mencionaba yo anteriormente. Y acá también componente líquido de un quiste, donde se ve claramente la presencia de líquido con la secuencia de resonancia, donde claramente la resonancia nos aporta mucho en estas masas quísticas, porque nos permite ver, diferenciar bien que no es una masa sólida y que es una masa quística por la hiperintensidad en T2. Fíjense, esta es una imagen, fíjense la imagen hipoecogénica que tiene el septum interventricular. Esto es un quiste hidatídico, bien. Indudablemente, cuando vemos esto, también la utilización de la resonancia para ver el quiste hidatídico en las diferentes secuencias, en la gran hiperintensidad que tenemos en la secuencia de T2. Otra imagen que corresponde a un pseudotumor es la infiltración grasa. La infiltración grasa, que vamos a ver más frecuentemente, a veces en pacientes añosos, en la hipertrofia lipomatosa del septum interauricular. No es un tumor, es un gran infiltrado de grasa a nivel del septum interauricular. En general, no hay mucha evidencia que esto predisponga a que el paciente tenga fibrilación auricular. Realmente los datos son bastante confusos en este aspecto, pero realmente no tiene ninguna relevancia clínica, es algo totalmente normal. Lo vamos a ver en el eco, y en la secuencia de resonancia es muy útil, porque en la resonancia tenemos una secuencia en T1 con supresión grasa o en T2 con supresión grasa, donde vamos a ver una hiperintensidad en T1, porque la grasa tiene aumento de intensidad de T1, y cuando lo hacemos con saturación grasa vemos que se pone negro. Entonces esto nos va a poner el sello de lo que estamos viendo ahí, es un componente graso. En las imágenes de perfusión va a ser avascular, o sea que indudablemente esto va a ser un pseudotumor y no nos tenemos que asustar. Entonces, lo que es pseudotumor, grasa, todos van a ser avasculares. La grasa, la resonancia ayuda mucho, en el calcio ayuda la tomografía,
Cuando es líquido ayuda mucho la resonancia en la secuencia en T1 y en T2, y en lo que es trombo nos va a ayudar y va a aumentar mucho la sensibilidad, la resonancia con la secuencia de T1 extendido. Cuando tenemos un tumor, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver las características. Ya vamos a entrar en la característica que tiene un tumor, y frente ya a una lesión vascular, uno lo primero que va a hacer es ver las características, la localización, va a tener una orientación diagnóstica, y la otra utilidad de las imágenes es tratar en lo posible de ver si esto puede ser benigno o maligno. Sin lugar a duda, las imágenes no son anatomía patológica, el diagnóstico final lo tiene la anatomía patológica, pero podemos tener una buena apreciación diagnóstica con las técnicas de imagen. Cuando evaluamos ya y hablando de los tumores, la localización del tumor puede ser primario o metastásico. El mecanismo de siembra del tumor es diferente, ya vamos a ver algunos detalles, puede comprometer estructuras adyacentes, el tumor puede tener consecuencias hemodinámicas como algunos mixomas, por eso siempre cuando uno diagnostica un mixoma, la indicación es la extracción. Y bueno, siempre vamos a utilizar otras modalidades diagnósticas para tomar una decisión terapéutica. Dentro de la localización del tumor, el tumor puede ser extramediastinal con metástasis, y esto puede venir por una siembra hematógena o por continuidad. Yo he visto tumores, ya vamos a ver algunos que van ascendiendo por la vena cava inferior, como los tumores de riñón, los hepatocarcinomas o el leiomiosarcoma en la mujer, tumores pulmonares que infiltran por las venas pulmonares y a través de las venas pulmonares van a la aurícula, y bueno, es el mecanismo de siembra. Puede ser a veces mediastinal, indudablemente se extienden a nivel intra pericárdico, extendiéndose desde el mediastino. El mecanismo de extensión hematógena puede ser por continuidad desde el mediastino, pueden ser, como les dije, ascendiendo por la vena cava inferior, puede ser a través del septum interauricular o ascendiendo por las venas pulmonares en algunos tumores de pulmón. Fíjense ustedes, este es un caso de un tumor renal, un hipernefrona, donde claramente había un tumor que estaba ascendiendo arriba de la vena cava inferior, y en la imagen que ven abajo, fíjense, en la vena pulmonar superior se ve una imagen tumoral de un paciente con un tumor de pulmón que fue infiltrando la vena pulmonar. O sea, fíjense las diferentes siembras que uno puede tener. Las consecuencias hemodinámicas van a depender. El tumor puede generar una insuficiencia valvular porque destruye la válvula, puede generar una estenosis, puede embolizar, puede generar hipertensión pulmonar o un embolismo, o puede generar una constricción pericárdica. Por eso muchas veces, por ejemplo, el mixoma puede producir todos estos fenómenos. Por eso cuando uno diagnostica un mixoma, más allá de la localización que tenga y si es pequeño, siempre la indicación es la indicación quirúrgica. Fíjese estos dos pacientes, uno con un mixoma en la aurícula izquierda que protruye claramente a través de la válvula mitral y genera indudablemente un componente de estenosis mitral con todas las características después de una estenosis mitral, edema agudo pulmón, hipertensión pulmonar, etc. Y en el otro caso, si bien no protruye a través de la válvula pulmonar, está generando, ocupa gran parte de la aurícula izquierda, y entonces realmente el paciente tiene un componente hemodinámico que está comprimiendo las venas pulmonares. La decisión de la intervención del tumor va a depender del riesgo de embolización, de la obstrucción de hemodinámica y la imposibilidad muchas veces de hacer quimioterapia por el origen del tumor. Cuando vamos a hablar de los tumores cardíacos, vamos a hablar de dos tipos: el primario y el secundario. Habitualmente en el corazón los más frecuentes son los tumores secundarios metastásicos. Bien, los primarios son los menos frecuentes y en general 2/3 de estos tumores son benignos, y el más frecuente son los mixomas, fibroblastomas, lipomas o fibromas. El 25%, o sea, un cuarto de los tumores primarios son malignos, y en esto la mayoría son sarcomas, angiosarcoma, radiosarcoma, fibrosarcoma. Suelen ser los 2 o 3 casos que he visto, son tumores muy, muy agresivos que en general terminan generando el deceso del paciente en pocos meses. Y los secundarios, sin lugar a dudas, son los más frecuentes. La ubicación, como yo les dije anteriormente, siempre es la que va a orientar en la etiología del tumor. Si tenemos un tumor en la aurícula izquierda anclado en el septum interauricular, lo primero que vamos a pensar es un mixoma. Si tenemos un tumor a nivel valvular, vamos a pensar en un fibroblastoma. Si el tumor está dentro intramural, vamos a pensar en un fibroma o en un rhabdomioma, si están fundamentalmente en el ventrículo derecho, etc. O sea, la localización
más allá de lo que hablamos de la caracterización tisular, nos da la primera orientación diagnóstica. Dentro de lo que es los intramiocárdicos está el fibroma, los intracavitarios están el mixoma, y dentro de los pericárdicos los más frecuentes son los metastásicos. Y los valvulares, como dijimos anteriormente, son el fibroblastoma o vegetaciones de otras causas. Algunos tumores tienen características particulares. Fíjense ustedes, hay algunos tumores en los chicos, como el rhabdomioma en el ventrículo derecho, por un fenómeno de apoptosis, genera una regresión espontánea, y algunos tumores tienen recurrencia, tienen un origen familiar como el mixoma, y uno los saca y pueden tener una recidiva. Y la característica de embolia la da fundamentalmente el tumor, el mixoma y el fibroblastoma papilar. Los metastásicos, los más frecuentes, son de pulmón, mama, linfoma y melanoma. Como dijimos anteriormente, son mucho más frecuentes que los primarios. Hay ciertos tumores metastásicos que tienen un componente, un trofismo muy importante por el corazón, como puede ser el melanoma y el timoma. Hay otros que tienen una frecuencia intermedia, como son fundamentalmente el de mama, pulmón, etcétera, que al ser tumores más frecuentes, por más que no tengan un trofismo importante a nivel cardíaco, son los que vemos habitualmente como tumores metastásicos. Y los otros que vemos frecuentemente como tumores metastásicos son linfomas, que a veces, o plasmocitomas que infiltran a nivel del pericardio. Bueno, los tumores primarios, la incidencia es baja, la mayoría son benignos, y la presentación clínica, como le dije anteriormente, es incidental. Habitualmente, a menos que sea ya un estadio avanzado, no suelen generar sintomatología. El mixoma, como le dije, lo más frecuente, habitualmente uno lo descubre por un eco de rutina, si bien pueden dar síntomas constitucionales y fenómenos embólicos. Y habitualmente, lo habitual es que uno lo descubra con técnicas en un ecocardiograma de rutina, como una imagen nodular de borde liso. Si bien habitualmente hablamos de que tiene el borde liso, hay algunos mixomas que tienen una característica vellosa, y estos son los que en general generan más episodios tromboembólicos. La resonancia, como dijimos anteriormente, con la caracterización tisular, nos va a dar, junto con la localización del tumor, la primera orientación diagnóstica, y muchas veces esto hace que directamente con esto solo mandemos al paciente a cirugía. El fibroblastoma papilar es como si fuese un fibroma con una característica villosa que habitualmente están en las superficies valvulares. Lo habitual es que está en la superficie valvular aórtica y en menor cantidad en la mitral, pero fíjense ustedes que también pueden estar en el endotelio del ventrículo, con lo cual entran también dentro de los diagnósticos diferenciales. O sea, el fibroblastoma papilar no solo está a nivel valvular, puede estar también en la superficie del endocardio. Fíjense que muchas veces son múltiples y tienen esta imagen nodular a nivel valvular. Cuando le hacemos, al ser imágenes chicas, en general acá, como les dije anteriormente, es siempre mejor la valoración con el eco o con el transesofágico, pero si son un poco más grandes o si están en el ventrículo izquierdo, que nos hace hacer el diagnóstico diferencial con otras imágenes, con las técnicas de resonancia, y como tiene componente fibroso, pueden tener realce tardío y una imagen de realce tardío que nos pueden hacer sospechar el componente fibroso del fibroblastoma y que la masa puede ser un fibroblastoma. Habitualmente el tratamiento es la observación, a menos que el paciente tenga fenómenos embólicos, en donde si ha habido un fenómeno embólico importante y el paciente sigue teniendo una masa tumoral, uno en estos casos puede hacer la resección del tumor. Los lipomas son tumores benignos, habitualmente están intramiocárdicos. La resonancia nos ayuda mucho para caracterizarlo por la característica que yo le dije anteriormente, en T1 y en T2 con y sin saturación grasa, que nos va a poner el sello que el componente es lipídico. En general pueden generar arritmia, y habitualmente la indicación quirúrgica es si están generando mucha arritmia ventricular, que puede descompensar desde el punto de vista hemodinámico del paciente. El rhabdomioma es un tumor muy frecuente en la edad pediátrica, habitualmente afecta el ventrículo derecho. Son tumores que en general son muy grandes, asustan cuando uno los ve. Yo vi un paciente en un chico que estaba ya entrando en la adolescencia, y realmente me llamó la atención que estos tumores, que son tan grandes, tienen resolución espontánea. Con el tiempo van desapareciendo, con lo cual, al menos que haya un compromiso hemodinámico o mucha arritmia, lo ideal es tratar de esperarlo todo lo que uno pueda, porque tienen apoptosis espontánea y se van disminuyendo gradualmente de tamaño. El chico que yo veo habitualmente prácticamente ahora está sin tumor, lo único que le quedó
una fibrosis en la pared libre del ventrículo derecho. Los fibromas son estructuras también intramiocárdicas, la vamos a ver muy bien con la resonancia. También la indicación o no de intervenir va a depender de si este tumor está generando algún componente arrítmico en el paciente y que lo pueda poner en riesgo, ¿no? Con lo cual acá la aproximación, no hay reglas estrictas, acá uno tiene que tener una valoración racional de acuerdo al grado del tumor, el tamaño del tumor, las arritmias que generen, la edad del paciente, las comorbilidades, etc. Fíjense, este es un paciente con un fibroma importante en la pared posterior del ventrículo izquierdo. El plasmocitoma es un tumor que en general infiltra, tiene un componente infiltrativo como el linfoma a nivel del pericardio. Bueno, la resonancia nos permite caracterizar, indudablemente el diagnóstico lo vamos a hacer junto con la anatomía patológica y ciertas características hematológicas que podemos ver. Lo que vamos a ver con las imágenes para diferenciar si es benigno o maligno, indudablemente la señal de la masa. Si vemos una masa que es bien homogénea, va a ser benigna; si es heterogénea, va a ser más probablemente maligna. Si el borde de la masa es regular, va a ser benigna, y si es irregular, va a ser maligna. Si compromete estructuras adyacentes cardíacas, lo más probable es que sea una patología maligna. Si está vascularizada en forma significativa, lo más probable es que sea maligna, ¿tá? Y si hay mucho edema peritumor, que nosotros esto lo podemos ver con la perfusión y con el realce tardío y con las secuencias de T2, probablemente nos hable más de algo maligno. Indudablemente, acá la verdad absoluta la va a tener la anatomía patológica, pero con las técnicas de imágenes, con estas características, uno puede tener una buena aproximación, o por lo menos inicial, para ver la etiología benigna o maligna de una patología tumoral. Los tumores cardíacos primarios cardíacos, ya acá termino para no aburrirlos más, indudablemente los más frecuentes son los sarcomas, segundo linfomas, tercero mesoteliomas. Son patologías que en general, ya por la característica infiltrativa que tiene a nivel cardíaco, ya una aproximación inicial, y uno ya cuando los ve ya dice que son patologías totalmente malignas, y habitualmente acá necesitamos de la anatomía patológica para poner el sello, y muchas veces estos tumores, el pronóstico es bastante ominoso. Bueno, con esto termino. Espero no haberlos aburrido, traté de hacerlo lo más práctico posible. Es un tema, bueno, un poco engorroso. Bueno, quedo un poco acá dispuesto para las preguntas, Carlos. ¿no? No sé si se escucha mi voz ahí, Carlos. Sí, se escucha perfecto. No, muchísimas gracias. La verdad que una charla muy completa. Me gustó mucho el algoritmo para ir descartando y sobre todo encabezando el algoritmo con las falsas imágenes que uno periódicamente ve en el consultorio de eco, que es muy frecuente de encontrar y que se genera mucho gasto en salud pidiendo estudios de más. Yo creo que de esta charla muchas cosas interesantes me llevo, muchos se van a llevar, pero sobre todo tener en cuenta de que las imágenes prestadas o falsas imágenes o benignas, que uno a veces entra a enroscarse como cardiólogo clínico, perdiendo el tiempo por desconocimiento. Otra cosa interesante de masas cardíacas es pasa algo parecido con el cerebro. Independientemente de la anatomopatología, todo lo que ocupe un espacio en el corazón en toda su extensión, sea pericardio, endocardio, válvulas, aurículas o venas o arterias, siempre que genere algún compromiso hemodinámico o arrítmico o constitucional, va a tener una malignidad per se. Es decir, que uno está acostumbrado en general a ver los pacientes con metástasis, por ejemplo, que es lo más frecuente, 200 veces más frecuente que el tumor primario, a un poco dejarlo de lado ese paciente, porque el pronóstico en general de su patología es malo. Nos encargamos más del tumor primario. Pero muchos tumores primarios que tienen muy buen pronóstico histopatológico, el pronóstico no se los da la histopatología, sino las repercusiones que ese tumor tiene. Exacto. Puntualmente te quería preguntar, Carlos, un caso puntual en el caso de las falsas imágenes o falsos tumores, por ejemplo, el trombo ventricular, los pacientes que anticoagulás, que obviamente la evidencia también, si nuevos anticoagulantes directos o antivitamina K, si 6 meses, si un año, si eterno, si el aneurisma persiste, seguir con la anticoagulación. ¿En qué te basás en la práctica cotidiana con esas imágenes, sobre todo con un ventrículo quizás con un aneurisma grande, donde tenés mucho trabeculado a lo mejor, y no puedes diferenciar con el eco, y la sensibilidad del eco no es tan buena como la rezo?
Si a esos pacientes directamente le haces seguimiento con resonancia antes de sacar la anticoagulación, ¿cómo es tu manejo en la coronaria, en el consultorio? Mira, en esto yo creo que en estos últimos años ha surgido la gran ventaja que tiene la anticoagulación un poco extendida. Antes hacía poco tiempo, hoy se trata de llevar, como decís vos, 6 meses al año. Y yo creo que por ahí la resonancia aporta bastante. Yo creo que fundamentalmente va a depender en el marco con lo cual uno encuentra el trombo. En el caso que yo le mostré a este chico joven que hizo una disección de la DA, que hizo este trombo, se lo anticoaguló, resolvió, mejoró la contracción, y me parece que en este caso ya valorarlo con un eco es suficiente. Ahora, el paciente que queda tiene una miocardiopatía dilatada o tiene un aneurisma o un pseudoaneurisma a nivel ventricular por una complicación de un infarto, en estos casos a veces controlarlo cada tanto con una resonancia nos ayuda, porque realmente la formación de un trombo ahí, un evento tromboembólico en esta población puede ser catastrófica, ¿no? Entonces yo creo que hoy la resonancia tiene una herramienta para ver estos pequeños trombos murales que con el eco no se ven. Entonces a veces uno, bueno, no le vemos en la resonancia el trombo, podemos inicialmente suspender la anticoagulación, lo controlamos cada tanto con una resonancia, si vemos que hay una recidiva, se tomará la conducta evaluando riesgo-beneficio si no se requiere una anticoagulación crónica. Yo particularmente tengo algún que otro paciente, la semana pasada hice un paciente con un aneurisma ínfero posterior por un infarto, que tiene un trombo importante a nivel mural. Se suspendió la anticoagulación y a los 6 meses está con un trombo de nuevo, con lo cual, bueno, ya uno al tener esa estructura que no se mueve, el paciente va a quedar anticoagulado de por vida, ¿no? Me parece que acá no hay ninguna conducta fija, hay que ver un poco la patología de base y evaluar riesgo-beneficio del paciente de acuerdo a la edad, comorbilidades, etcétera, y ahí uno se va a plantear por cuánto tiempo lo dejamos anticoagulado. Pero sí tener en cuenta que por ahí la resonancia con esta secuencia T1 extendido, claramente un método muy sensible y específico para ver la presencia de trombo en la cavidad ventricular. Bien. ¿Alguna pregunta del auditorio antes de pasar al caso clínico? Otra cosa interesante, un comentario más, es que a veces somos demasiado fundamentalistas con las imágenes y repasando el tema, 1 de cada 3 pacientes que van a cirugía, que tenemos la anatomopatología, tiene un diagnóstico erróneo. Es decir, las imágenes son muy importantes, son fabulosas, pero no podemos desligarnos de la clínica y de la interpretación diagnóstica que hacemos en torno al paciente entero. Pero obviamente con la resonancia hoy eso se facilitó mucho. Nos abrió un camino que no conocíamos. Sí, sí, y fundamentalmente un poco lo que decías vos, el hecho de tener, cuando uno ve un mixoma en la aurícula izquierda, ahí me parece que ya muchas veces, a veces ya con el eco es suficiente. Pero a veces una imagen tumoral que la ubicación no es tan típica, y el hecho de tener una imagen tomográfica que tiene una mejor resolución espacial, sea tomo y reso, nos deja tranquilo que esto es algo cardíaco, que no hay componente extracardíaco, entonces uno como que deriva al paciente a cirugía más confiado, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y a propósito de las complicaciones clínicas, lo hemodinámico, la obstrucción valvular, la disfunción diastólica o la embolia del mixoma son las que más escuchamos, pero a veces nos olvidamos de la rítmica. Y a propósito de esto, bueno, la doctora Florencia Jiménez nos va a mostrar un caso interesante que tuvieron en el Hospital Cuyen, de acá de Santa Fe. Bueno, la doctora es staff de ecocardiografía del Sanatorio San Jerónimo y del Hospital Cuyen, y nos va a comentar este caso que es muy alegórico e interesante tenerlo en mente cuando tenemos un paciente con arritmia ventricular. Florencia, si nos puedes mostrar el caso, y bueno, después Carlos, si quieres hacer algún comentario, obviamente escuchamos. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿escuchan bien? ¿Escucha bien, Flor? Bárbaro. Perfecto. Bueno, la idea es comentar este caso clínico, sobre todo más que nada por la rareza del caso, vos algo sobre una de las causas de tumores cardíacos primarios, pero bueno, la rareza del caso y la forma de presentación. Esto voy a hacer esta aclaración porque fue hace bastante, en el año 2005, así que algunas imágenes están y otras las tuvimos que actualizar un poco y bueno, están en otro momento. Es una paciente femenina que
en el Hospital Cuyen, de 45 años, no tenía antecedentes de enfermedades cardiovasculares conocidos, la paciente estaba completamente asintomática, e ingresa con un episodio en el año 2007, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, asociado a un cuadro de descompensación hemodinámica que requirió cardioversión eléctrica. Esto es el electro que pudimos recabar de una de las características de la taquicardia ventricular es que es epicárdica y tiene imagen de bloqueo de rama derecha. Y en los electros posteriores se ve que la paciente en ritmo sinusal con unas extrasístoles ventriculares y sí tenía una imagen de trastorno de repolarización a nivel de la cara. Algo que tenía Flor el electro era la negatividad en D1. Exacto. Que habla un poco de la localización epicárdica. Entonces eso ya empieza a alertar de el posible sitio de la taquicardia. Exacto. En ese momento se hace un ecocardiograma y posterior se hace, la paciente venía con una sospecha de este tumor, pero estas imágenes de ecocardiograma son ya con la colocación del cardiofibrilador. Cardiograma, lo que se puede visualizar es un aumento de grosor a nivel de, un aumento, sí, una imagen hiperecogénica, hiperrefringencia ventricular que compromete ahí los músculos papilares, y acá más a nivel apical se ve bien esta región con aumento del tamaño. Y en la región apical se ve a nivel de la región apicolateral, sobre todo, la presencia de miocárdico bien localizado. Ahí podemos ver. Pregunta, si paramos acá el caso, decimos 45 años, taquicardia ventricular, una paciente con aumento de los espesores a nivel medio ventricular, apical, uno se le ocurre rápidamente pensar en alguna, o una hipertrófica, o una infiltrativa, o según el medio donde esté, o por ejemplo una endomiocardiofibriosis. La paciente clínicamente no tenía en su epidemiología parámetros para alguna de esas patologías, pero sí venía con el dato, nos comentaste de que le habían hecho una resonancia años posteriores por un eco, con el hallazgo de engrosamiento parietal, en donde le habían mencionado la posibilidad de un hemangioma. Exacto. Dato que no se pudo corroborar porque no vimos las imágenes. Sí, no a raíz de esa sospecha y a raíz de la resonancia que aparentemente tenía con sospecha de diagnóstico de hemangioma, ya le digo, año 2005 no se pudo recuperar, se le hace el diagnóstico de un hemangioma cardíaco. Esto es en un cateterismo en donde se puede visualizar vascular, que está la neoformación, digamos, a nivel apical, que está principalmente brindada por las arterias circunflejas y rama de los marginales, en donde incluso con drenaje a nivel de la cámara ventricular. Incluso parece, más que nada, un hemangioma arteriovenoso. Claro, porque acá vale aclarar, Flor, que dentro de los hemangiomas, si puedes volver a la imagen de la cine, tenemos los capilares, que es anatomopatología, los cavernosos y los arteriovenosos. La sospecha de un arteriovenoso, que en realidad no tenemos anatomopatología, ahora vas a explicar por qué, es porque se forma un ovillo con un blush miocárdico en la zona de la lesión que veíamos en el ecocardiograma, en donde se tiñe la fase arterial. No se ve acá, pero esto lo tenemos constatado por hemodinamia, que se llena el seno venoso, o sea, está como fistulizado hacia el sistema venoso. No fistuliza hacia cavidad, no queda el blush en el músculo y se agota, sino que hay una fístula que va rápidamente hacia el seno venoso, o sea que la idea de que es un hemangioma del tipo arteriovenoso fue la presunción diagnóstica. Exacto. Bueno, el paciente obviamente se realiza el diagnóstico de un hemangioma cardíaco, se realizó una tomografía con contraste para buscar localización sistémica ante la sospecha de la localización miocárdica, en donde se descartó que haya presencia de angioma a nivel de otra localización. Se colocó como ya pudimos visualizar, y esto también es lo llamativo del caso, incluso se había interconsultado, porque de la posibilidad de realizar una operación, sea a través de
por medio de hemodinamia, bueno, quirúrgico era prácticamente imposible, pero debido a la localización y a la extensión del tumor y a la proximidad sobre todo de anterolateral, no fue factible por el riesgo de generar alguna insuficiencia mitral aguda. La paciente evolucionó con la colocación del ventilador, lleva más de 15 años ya digamos, desde el diagnóstico y desde la localización, tuvo recambio en una oportunidad y se constataron taquicardias ventriculares, o sea, presencia de taquicardia ventricular, y bueno, actualmente no pudimos contactarla, pero este estudio del ecocardiograma es de 2020. Así que con la presencia del hemangioma y con la presencia de la arritmia ventricular, la sobrevida fue al menos de 15 años. Y se cortó justo, Flor, no sé si terminaste algo, lo último que dijiste, perdón. No, que la sobrevida de 15 años desde el diagnóstico y la presencia digamos, de la presentación clínica de la paciente, bueno, estuvo estable, incluso Claro. se mantuvo 102 y no requirió, digamos, ninguna otra intervención. Flor, ahora con la posibilidad de hacerle resonancia, no porque está con un CDI, de una tomografía cardíaca, ¿eso lo han valorado? Digamos, se ha intentado, se ha sospechado, en ese momento se planteó hacer tomografía o, bueno, la imagen por hemodinamia era muy buena, así que se continuó con eso, y bueno, la idea sí es, si se puede en algún momento avanzar con otro método diagnóstico, hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Flor, muy, muy didáctico el caso y para tener en cuenta en las complicaciones arrítmicas, sobre todo de los tumores. Bueno, si nadie tiene, no sé si alguien de auditorio tiene alguna pregunta para realizar, y si no, Carlos, te agradecemos y bueno, te dejamos que descanses después de tu charla tan extensa y linda. Muchas gracias por la invitación, muy lindo el caso. Sí, yo creo que por ahí el caso ahora, ya ahora con el CDI puesto, puede ser útil la valoración con tomografía, ¿no? Y siguiéndola un poco con tomografía para ver un poco la parte vascular. Probablemente es complejo ahora tomar una resolución quirúrgica en la situación que está, ya tiene puesto el CDI. Me parece que no ha tenido, después del CDI no tuvo ninguna descarga apropiada. Sí, tuvo descargas apropiadas, incluso tuvo bien. cambio de generador, sí. Bien. Bueno, la verdad que es un caso complejo, ¿no? Es un caso muy complejo el manejo. Sí, de hecho creo que, bueno, el doctor Abud la seguía, electrofisiólogo, Sí. que no sé si está por aquí Marcelo, y hicieron una interconsulta con un centro de Estados Unidos por la tormenta eléctrica con la que llegó la paciente y la posibilidad de hacer una resección o una embolización. Y lo que decía Florencia, resecar una masa tan grande o embolizarla implicaba poner en juego el aparato subvalvular mitral, con la chance de tener una valvulopatía asociada y ir a un reemplazo. Entonces, como la evolución dentro de todo con lo que le dejaron amiodarona y betabloqueante, ¿no? Fue bastante buena, sin deterioro de su función ventricular, con una buena calidad de vida, se optó por un tratamiento conservador. Exacto. Bien. Acá no sé si hay una pregunta del público. No. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu charla. Gracias, Juan. Gracias a toda la Sociedad de Cardiología de Santa Fe. Muchos amigos, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Florencia, también. Bueno, muy buen caso, Florencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bueno. Hasta luego, gente. Nos vemos en la próxima jornada. Gracias.